De tal manera que yo voy a pedirle una especialísima atención. Voy a hacerlo lo más compacto posible y seguramente no voy a poder ilustrar muchas cosas. De tal manera que le pido una especial atención y yo ruego al Señor me ayude para poderlo explicar claramente. Capítulo 20, Evangelio según San Juan. La palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: Miriam, o María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Hemos analizado este pasaje en otras oportunidades aquí en la casa del Señor, y lo hemos hecho a partir de la perspectiva de Juan, a partir de la perspectiva de Pedro. Y hoy día, permítanme hacer el análisis de estos versos y hacerlo a partir de la perspectiva de María Magdalena en este escenario tan especial. Para ello, permítanme contextualizar un poquito, armonizar, y yo voy a pedir que usted me acompañe. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 9 al 11. Vamos a armonizar un poquito con este evangelio sinóptico. Dice así la palabra del Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, y no lo creyeron. Molto bene. ¿Qué me gustaría que nosotros podamos notar de lo que estaba aconteciendo? En el día de ayer y estas noches hemos estado meditando en este aspecto, en estos versos de la palabra del Señor,
Y decíamos de que el día sábado, el viernes, permítame recordar un poquito. El día viernes, luego del juicio, como se dice, ¿no? Entre gallos y medianoche, a las 9 de la mañana empezó el periodo que se llama de la crucifixión y duró hasta las 3 de la tarde del día viernes. Entre las 3 de la tarde del día viernes y las 6 de la tarde del mismo día, se movilizaron de una manera especial dos discípulos que eran discípulos, ¿cómo puedo decir? Secretos, si vale el término, porque ellos no fueron discípulos abiertamente del Señor, sino que lo hicieron de manera no abierta. Uno de ellos era José de Arimatea, el otro Nicodemo, y dice la palabra del Señor que ellos pidieron a Pilatos que pudiese entregarles el cuerpo para que ellos pudiesen darle la sepultura según sus costumbres, y así lo hicieron, de tal manera que tenían que hacerlo antes de las 6 de la tarde, porque viernes 6 de la tarde empezaba el Shabbat, el día de reposo para el pueblo judío. De tal manera que viernes 6 de la tarde hasta sábado 6 de la tarde era el periodo del día, según como ellos se contaban los días, los judíos en su tradición. Y cuando nosotros leemos aquí la palabra del Señor, esto lo escribe ya el apóstol Juan y lo hace ya más o menos por el año 90 del primer siglo. Habían pasado ya muchas décadas. Él estaba maduro también en su ministerio. Es más, escribe el Evangelio de Juan y las epístolas y Apocalipsis, y lo hace de una manera apologética, quiere decir, lo hace defendiendo la sana doctrina, que es importante de entender, contextualizando un poquito lo que estaba pasando en estos versos. Permítanme un poquito hacer ahí unos detalles, utilizar otro poco de nuestra imaginación para lo que estaba aconteciendo en la armonía de los evangelios. Dice que los discípulos se encontraban escondidos porque era parte de la costumbre, voy a decir así, de la estrategia. Si es que querías callar a alguien, ellos habían decidido matar al Señor Jesús para que no predicase más la doctrina que ellos decían que él estaba predicando. De tal manera que cuando muere el Señor Jesús, los siguientes que iban a morir eran los discípulos, los apóstoles. Porque ellos eran los que tenían esta doctrina, habían sido entrenados en la doctrina del Señor por el Señor mismo. De tal manera que, déjeme decirle, no era ningún juego, ningún chiste. La crucifixión era terriblemente, ¿cómo puedo decir? Una tragedia para aquel que pasaba por ese escenario, una muerte la más tortuosa que los romanos utilizaban. De tal manera que ellos estaban asustados y estaban escondidos, y dice la palabra del Señor cuando leímos en Marco que ellos se encontraban tristes y se encontraban llorando. Y permítanme ahora poder hacer uso de la imaginación. Me imagino que ellos en ese aposento alto, se cree que ellos estaban ahí, se habían escondido en ese lugar y estaban ellos, imagínense, había pasado apenas una semana de cómo había cambiado todo el escenario para los discípulos. Permítanme explicarlo. Ellos llegaron el domingo anterior, una semana antes, entraron a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal. Y me gusta el nombre porque es muy descriptivo, era un triunfo. Ellos habían entrado y el Señor Jesús estaba siendo reconocido como rey de los judíos. De tal forma que yo me imagino ahí a Pedro, a Juan, a cada uno de ellos, a Tomás, Jacob, toditos ellos, Bartolomé, ¿no? Y se miraban y se felicitaban. Yo me estoy imaginando, ¿no? Ahora sí que le hicimos bien, digamos, ¿no? No nos fue muy bien anteriormente, pero ahora sí que le hicimos bien. Al elegir al Señor, mira, ¿qué era lo que ellos estaban percibiendo? Que el reino de Dios, el reino del Mesías, estaba estableciéndose en la tierra. Y ellos, voy a decirlo de esta manera, seguramente estaban muy contentos por el Señor Jesús, pero estaban más contentos por ellos mismos.
Porque esa es la naturaleza humana, mi amado hermano. Dice que ellos estaban ahí discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor. Y estaban peleándose las pegas, ¿no? No sé cómo iba a ser ahí en el reino de los cielos, ¿no? Se sabía que iban a reinar con el Señor ellos, pero no sé si habían las carteras, ¿no? Vos, no sé, el ministerio de educación, vos el de salud, no sé cómo iba a ser el tema, pero ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos. Tanto así que el día de la cena, jueves, cuando estaban en la última cena, dice que ninguno quiso lavar los pies de los demás, porque la tradición decía que el menor de la casa era el que lavaba. Y dijeron, no, yo no quiero que me toque la pega más chica, pues no. Así que nadie quería lavar los pies. Y esa era la intención. O sea, voy a decirlo de nuevo. Había una sensación de tanto éxito, de triunfo. Ellos estaban, como dicen por mi barrio, tirando cohetes, digamos, ¿no? De felices que estaban por lo que estaba aconteciendo. Era un éxito total, era un triunfo total, era una victoria total en sus vidas. Y ellos estaban con toda seguridad muy felices también. Pero en horas, mi amado hermano, muy parecido a una montaña rusa en sus emociones. Estaban allá en la cúspide y de allá empezó una caída. Primero no lo estaban entendiendo cuando el Señor les dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en manos de los gentiles. Y entonces ellos no entendían bien lo que estaba pasando. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo iré a donde tú vayas, yo voy a ir. Y le dice el Señor que él iba a morir. Y él dice, Señor, mi vida pondré por ti. Era un tiempo sumamente intenso en la vida de los discípulos. Ellos ni se estaban imaginando lo que iba a pasar. Y entonces el Señor le dice, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pero ¿sabe qué? Permítame armonizarlo. Le dice el Señor, pero ¿sabes qué? Cuando seas vuelto, cuando vuelvas, fortalece, establece, restaura a tus hermanos, le dice el Señor. Palabras que Pedro no estaba entendiendo nada. Tanto así que aquella noche le siguió de lejos, dice la palabra del Señor. Y lo negó la primera vez, lo negó la segunda vez. Y a la tercera vez, cuando estaba terminando de maldecir al Señor, dice que el gallo cantó. Y se entrecruzó la mirada entre Pedro y el Señor. No una mirada de condenación, no una mirada de desecho, no una mirada de desprecio, sino la mirada del Señor recordándole que Él lo iba a restaurar, que Él iba a volver. Pero Pedro no lo logró entender. Y yo me imagino, ¿sabe qué? Aquel día de reposo, yo quisiera que usted pudiese entender esto. El Señor, yo creo que llevó al extremo el escenario para que ellos puedan entender. No habían entendido que el día de reposo era sombra de lo que había de venir. Era poder entrar en ese nuevo escenario del verdadero descanso de nuestras almas, que no era un día como día. Por eso dice en Hebreos, por eso se dice otra vez, un nuevo día, hoy. Por eso cuando me preguntan a mí, pastor, ¿cuándo es el día de reposo? Hoy, le digo. Hebreos capítulo 4, si es lunes, me dicen, ¿cuándo es el día de reposo? Hoy. Martes, hoy. Miércoles, hoy. Porque la palabra del Señor dice, si el Señor te dice hoy, entre en mi reposo, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la obstinación allá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron. Dice, ¿sabe qué? Cuando no creyeron en Él, cuando dice se rebelaron en contra de Dios. ¿Sabe qué? La palabra del Señor aquí nos está mostrando un escenario. Estas horas eran horas intensas, dice la palabra del Señor. Bueno, María Magdalena estaba llorando, dice la palabra del Señor. Habían llegado Pedro y Juan y corrieron y ganó la carrera. ¿Quién ganó? Juan era más rápido que Pedro, así dice la palabra del Señor. Ganó la carrera. Pero dice la palabra del Señor que ella estaba llorando. Y cuando estaba ahí en el sepulcro, sin entender lo que había pasado, lo que estaba pasando siquiera, dice que los ángeles, aparecieron 2 ángeles y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y luego dice que algunos teólogos mencionan y dicen que cuando ella le dice,
mira, se han llevado a mi Señor. La expresión que utiliza es curios, que quiere después se traduce como Señor, podría ser maestro. Tenía ese sentido la palabra, pero era un sentido de distancia, ¿cómo puedo decir? No de cercanía. Era una relación en la que había una distancia entre un jefe y un súbdito, y había la relación, por supuesto, de la línea de mando, pero no había la cercanía. Y esa es la palabra que ella utiliza, y dice así, permítame leerlo nuevamente: y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, otra vez curios, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, o Miriam en el original. Volviendo ella, le dijo: Raboni. Y esta es una nueva expresión, una expresión que no se utiliza, dicen los teólogos, solamente se utiliza para referirse a Dios como Señor y Maestro. Es una palabra reservada solo para Dios. Y acontece algo muy especial en ese escenario, en ese entorno. Hoy día hemos querido titular el título de la prédica de hoy día: ¿por qué lloras? Y dile a su hermano que está a su lado: ¿por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ¿sabe qué, mi amado hermano? El escenario en el que estaba desarrollándose, lo que estaba pasando ahí con la misma María Magdalena, para nosotros, ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando lo leemos, no tiene el impacto del primer siglo. Mira lo que voy a decirte. En el primer siglo, voy a decir, en la iglesia naciente, habían corrientes teológicas. Escuche bien lo que voy a decir. Habían corrientes teológicas que arguían, quiere decir que afirmaban, que la mujer no iba a heredar la salvación. Se lo digo de nuevo, que en el cielo no iba a haber mujeres, que la mujer había sido creada solamente para un escenario temporal aquí en la tierra, de tal manera que ellas no participaban prácticamente de la administración directa, no podían ser discípulas de un maestro. Pero lo que había acontecido en el ministerio del Señor, restaurando las cosas, mi amado hermano, el Señor, voy a decirlo de nuevo, ha sido muy difícil para el mismo Marcos, para el mismo Juan aquí, ¿no?, que escriben los evangelios, escribir que la primera que vio al Señor resucitado fue una mujer, que la primera que llevó el mensaje de salvación fue una mujer. Porque a ella le dice el Señor: ve y dile a mis hermanos. Y ella fue la que llevó la buena, cuando dice la buena noticia, es decir, el evangelio, y lo llevó a los mismos discípulos. Lo que estoy tratando de decir, mis amados hermanos, que es que el amor del Señor fue poniendo en orden todas las cosas. Tal vez es algo importante de entender, que estaban ellos, era tan contradictorio, era tan paradójico estar en el Shabbat. ¿Sabe qué significa? Estar en el día de reposo y estar en el día más sin reposo de su historia de ellos. Por eso les decía yo, imaginándomelo a Pedro que había negado al Señor en ese día de reposo. Si usted lee ahí en el Evangelio según San Lucas, dice que las mujeres, luego de que trajeron las especias aromáticas, y los discípulos, luego dice que se fueron y descansaron porque era día de reposo. ¿Descansaron de qué? Pues voy a decirlo de nuevo. ¿Cómo? Si estaban llorando, dice que estaban tristes, escondidos, llenos de miedo, dice en la armonía de la palabra del Señor en los evangelios. Dice que ellos estaban llenos de miedo, estaban paralizados de miedo, y estaban llorando y estaban tristes. ¿Saben qué? Mira lo que voy a decirte, mi amado hermano. Para los judíos, ellos no habían entendido, ellos creían que el reposo era detenerse en el cuerpo, es decir, hacerse medio una estatua.
no caminar, no trabajar, no y no, en muchas cosas no. Pero perdieron el sentido real, que era sombra de lo que había de venir. Era sombra de lo que el Señor Jesús haría con su muerte y su resurrección, trayendo para nuestras vidas el verdadero reposo, mi amado hermano. Tal así que dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, dice la palabra: no vaya a ser que alguno de vosotros no haya entrado todavía en su reposo. Y sabe que, mi amado hermano, está hablando de esa condición justamente de nuestro corazón, de nuestra alma, en que nosotros, ¿sabe qué? Podemos estar tal vez así, mi amado hermano, acercándonos como se acercó María Magdalena. María Magdalena se acercó, pero no de la manera correcta y adecuada. Ella se acercó, dice, al sepulcro a buscar algo y no a alguien. Algo digo porque ella ya estaba buscando el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesús, con lágrimas en sus ojos, con ese sincero amor en su corazón, de una hija, de una sierva de Dios, pero sin poder entender realmente quién es su Dios. De tal manera que se acercaba llorando, completamente derrotada, después de que había dejado también a los discípulos, sus amigos, sus compañeros, también llorando. Dice la palabra del Señor, tristes y llorando. Y muchas veces nosotros también nos encontramos así, mis amados hermanos. Vamos caminando, llamándonos hijos de Dios, cristianos, creyentes, pero estamos llorando también. También en nuestros corazones nos sentimos frustrados, derrotados. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos acercando al Señor no de la manera adecuada. Por eso el Señor le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Sabe qué? Le estaba diciendo: no te das cuenta a quién estás buscando. No te das cuenta a quién te estás acercando. Y te estás acercando de la manera equivocada. Número uno, estaba buscando a un Dios que no estaba vivo, que no había resucitado, a su maestro ya muerto, a una historia en su vida y en su corazón, pero no con alguien que podía permanecer eternamente en comunión. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Ella se estaba acercando, escuche bien, sin esperanza en su corazón, sin ninguna esperanza. ¿Sabe qué significa eso? Esperanza es la fe madura. La fe madura se define así: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso era justamente lo que no había en el corazón de ella. O tal vez era justamente lo contrario, era una fe negativa, no sé cómo decirlo. Ella estaba completamente segura de que no iba a obtener lo que ella quería, lo que sus ojos no veían, tampoco lo iba a ver. Estaba completamente segura que ya no había ninguna esperanza, de que ya no había nada que hacer, mi amado hermano. Y muchas veces nosotros nos acercamos también así a nuestro Señor. Volvemos a tener la misma actitud que tuvo María Magdalena, esta mujer que dice la palabra del Señor, de la que se expulsaron 7 demonios. Dice de ella la palabra del Señor que era una mujer muy bien acomodada económicamente, dicen los teólogos, que participó en el sostener del ministerio del Señor Jesús. Estoy hablando económicamente. Algunos tratan de vincularla con la mujer adulta, pero no hay realmente bases sólidas para hacerlo. Se cree que es lo que dice la palabra del Señor, pero que termina siendo una discípula del Señor Jesús. Y dice que está aquí ahora en este escenario, dice, buscando al Señor Jesús, pero no de la manera correcta. Dice que ella está llorando y el Señor le dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Y hoy el Señor te dice a ti también, a mí también: ¿por qué lloras? Porque te estás acercando como si yo no hubiera resucitado. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor con nuestra limitación, como ella se acercó pensando: no hay nada que hacer, tan solamente poner óleo, perfume. ¿Sabe qué? Parece, ¿cómo puedo decirle? Es hasta comprensible es la palabra. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor
que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y ¿sabe qué? A mí me gusta tanto la ternura del Señor Jesús. El Señor le dice a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Te das cuenta a quién estás buscando? Te estás acercando como si yo estuviese muerto, es lo que le está diciendo. Pero quiero que sepas que yo estoy vivo y he resucitado. Ahora, agárrese fuerte de su silla, mi amado hermano. Aquí la palabra en el original, cuando ella lo ve al Señor Jesús, cuando Él le dice Miriam, y entonces ella reconoce, como toda oveja, reconoce la voz del pastor, mi amado hermano. Y ella, cuando escuchó decir su nombre de pila, en el arameo, en el original, ¿no? Quiere decir como le hablaba él en su lengua materna. Entonces ella reconoció que era el maestro. Y ya no le dice curios, que quiere decir Señor, le dice Raboni. ¿Sabe qué? Ya pasó aún de rabí. Ya no era maestro solamente en el término natural, el maestro de los maestros. Ahora ella se da cuenta que delante de sus ojos está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora delante de ella está el Dios alto y omnipotente, para quien no hay nada imposible, mi amado hermano. Y entonces ella le dice Raboni, y se aferra a sus pies y la abraza al Señor de sus pies, queriendo que ella no se aparte de ella. Pero yo quiero que usted note lo siguiente, mi amado hermano. Aún ella estaba con esa inseguridad, con ese temor en su corazón, como nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué se llama eso? Efecto postraumático. Cuando nos pasa algo grave en nuestra vida, tenemos un temor natural de que no nos vuelva a pasar. Y cuando tenemos ese miedo de que vuelva a pasar, entonces nos equivocamos en lo que hacemos, mi amado hermano, porque actuamos ya por miedo, ya no con sabiduría ni con claridad. Y dicen los comentaristas, los teólogos, que cuando ella se aferra a él le dice, cuando traducen aquí al español, no me toques, el original dice, no te aferres a mí para detenerme. Era una expresión en el griego que quería decir retener a alguien para que no se vaya. Era detenerlo, pero no en un sentido voy a decir negativo, sino más bien en un sentido de aprehensión, de necesidad, como diciendo, como un niño, ¿verdad? Un niño que se aferra a su mamá y no quiere. Yo sé de eso porque yo era lloronísimo en chico. Yo tengo mis historias, ¿no? Era famoso en el colegio. Lloraba por mi madre, que daba miedo. Entonces, esa palabra era aferrarse ahí, ¿no? Y ya no soy, que no se vaya. Yo no dejaba que mi madre se vaya, ¿saben? Y yo lloraba, salía por las ventanas. Era famoso. Creo que estaba en el primer turno la hermanita me conoció, ¿no? La tía de Vinchu, ¿no? La hermanita. Ella estaba, Vinchu era mi compañero de primero básico, ¿no? Para los que lo conocen a Vinchu, ¿no? Entonces, y yo lloraba, y él era más chiquitito que mí, ¿no? Yo era así medio grandote nomás desde chico. Y entonces y él agarraba llorando, me agarraba la mano y me llevaba donde mi hermana. Entonces, esa era la expresión que estaba utilizando. María se aferró a él para decir, Señor, ya no te vuelvas a ir, por favor, por ese dolor que ella estaba sintiendo en su corazón. Pero el Señor le dice, María, no me retengas, porque tengo que ir al Padre. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que el Señor estaba diciéndole, ¿sabe qué? Tengo que ir a presentar mi sangre preciosa. Tengo que presentar la sangre que comprará. Escuche bien, el reposo para tu alma. El verdadero reposo, ahora le vas a entender. Acaba de terminar el día de reposo y lo único que tuviste fue angustia, desesperación, frustración, fracaso. Todo junto en un solo paquete, en una licuadora hecho uno solo. Eso era lo que sentían. Y si usted quiere ponerlo al máximo, solo piense en Pedro, que Pedro, además de todo eso, había negado al Señor. Y él estaba en su corazón sintiendo, ¿sabe qué? Lo último que hice y que vio mi maestro es que lo negué, que lo traicioné. Y sus lágrimas eran eternas, sus lágrimas eran incontenibles, sus lágrimas eran inconsolables. No podía entender lo que estaba pasando. Por eso dice la palabra del Señor, estaban escondidos, estaban con miedo, estaban tristes, llorando. Pero llorando sin dejar de llorar
pero no era que empezaron, mi amado hermano, jueves en la noche y seguían llorando domingo por la mañana. Y seguían llorando domingo por la noche. De eso estamos hablando. Tanto así que no podían creer lo que Marta les había dicho. María, perdón, les había dicho. María Magdalena dice: lo vi al Señor. No le creyeron. ¿Por qué? Porque era mujer seguramente. No le creyeron. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Aquel día, aquella hora, aquel momento tan especial. Ahora voy a decirte algo, mi amado hermano. Con esto voy a aterrizar, me alcanzó la hora. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Es importante que nosotros, cuando nos acerquemos al Señor, dice la palabra, debemos creer, mi amado hermano, que Él existe y que vive. Que debemos acercarnos así como cuando se presentó el Señor a Abraham y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sabe qué? Abraham tenía que entender que delante de él, para su Dios no había nada imposible. Para Dios, nuestro Dios, no hay nada imposible, mi amado hermano. Y esa es la manera de acercarnos a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos acercarnos sabiendo que Él es todopoderoso, es omnisciente y omnipotente, y que tu problema no es problema para Él. Y que podemos acercarnos. Dice: acércate, entra confiadamente al trono de la gracia, donde encontrarás la misericordia y alcanzarás el oportuno socorro. ¿Sabe que podemos acercarnos al Señor? En el original dice: con nuestra debilidad, porque Él se va a compadecer de nosotros, dice Hebreo. Él es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, dice la palabra del Señor. Y entonces tú te puedes acercar, yo me puedo acercar, nos podemos acercar para beber, mi amado hermano, de su misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Dice: entra en el trono de la gracia. Gracia es recibir un regalo que tú no mereces. Dice: para alcanzar la misericordia, un castigo que sí mereces, que no te den. Misericordia es no darle a alguien el castigo que se merece. ¿Sabe qué? Eso fue lo que alcanzó el Señor para nosotros, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente. No estoy hablando de que usted, mi amado hermano, peque por deporte o se equivoque por deporte. No, estoy hablando que usted, un hijo de Dios que está peleando, está luchando, está intentando ser cada día mejor, puede acercarse confiadamente sin decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor amado, alcanzar de su misericordia. Y dice: del oportuno socorro. El Señor te va a socorrer, mi amado hermano. Ahí en tu imposible, mi amado hermano, tú puedes acercarte a Él. Pero acércate, ¿sabe qué? Sigue, llore, pero séquese las lágrimas. Y luego piense de nuevo y diga: Señor, para mí es imposible, pero para ti no es imposible. Para ti sí es posible, Señor amado, porque tú eres todopoderoso. Entonces te acercarás a orar por tu esposo y ya no será imposible. Te acercarás a orar por tu esposa y no será imposible. Te acercarás a orar por tus hijos y no será imposible, mi amado hermano, porque te acercarás a nuestro Dios, que para Él todo es posible. El Señor le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. De tal manera, mis amados hermanos, que podemos acercarnos al Señor para entrar en el verdadero reposo. Ellos estuvieron en el día de reposo de 6 a 6. Y ¿sabe qué me gusta? Que la palabra del Señor, ya aquí Juan ya utiliza un nuevo calendario, porque él dice: el mismo día por la noche, el domingo por la noche ya era para ellos el segundo día. Terminaban de 6 a 6 de la tarde. Y entonces dice aquí Juan: el domingo, el mismo día. Voy a terminar leyendo lo siguiente. Y bueno, no voy a poder ampliarlo más. Me gustaría muchísimo, pero el tiempo es por siempre ido, decía mi padre. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son retenidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Sabe qué? Aquel día domingo por la noche el Señor se presenta allá en medio de los discípulos que no habían creído. Y entonces les dice shalom. ¿Sabe qué es la palabra shalom? Quiere decir que tú tengas reposo, que tú tengas paz en todas las áreas de tu vida, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe qué? Quiere decir, ten paz en tu alma, ten paz en tu espíritu, ten paz en lo natural, en lo económico, en lo financiero, en tu familia, en tus emociones, en todas las áreas de tu vida. Esa era la expresión shalom. Que tú tengas éxito, que tú tengas paz, que tú tengas el reposo, que tú estés descansando realmente. Y sabe que por primera vez en la historia, todo lo que era antes de ese momento era sombra de lo que iba a acontecer. Justo en este momento de aquí empezó el verdadero reposo para el pueblo de Dios. Reposo al que el Señor hoy te quiere invitar, mi amado hermano. Hoy el Señor te dice: póngase de pie. ¿Por qué lloras? Porque tu corazón está llorando como si ya no hubiese más esperanza para tu vida, para tu alma, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu economía. Yo no sé el área, mi amado hermano, en la que tú sientes que es como aquel día que todo se acabó, que ya no hay más esperanza, en el que sientes que ya no crees más que pueda haber alguna solución. Pero el Señor hoy día quiere decirte que para Él nada es imposible. Prepara tu corazón, que al participar de esta mesa del Señor, tú puedas decirle una vez más: Señor, yo quiero entrar en tu reposo. Yo quiero entrar en tu reposo. Yo creo, Señor. Yo creo que mi imposible es posible para ti. Tal vez hoy viniste tú ya sin esperanza, creyendo que ya más nada se podía hacer. Pues hoy sabe, y sábelo bien, que para Dios nada es imposible. Que tú puedes encontrar en el Señor realmente el reposo para tu alma. Por eso dice el Señor, si te dice el Señor: entra hoy en mi reposo. Si el Señor te dice hoy, dice: no endurezcáis vuestro corazón. Y hoy estamos aquí para decirle al Señor: Señor, yo quiero entrar en tu reposo, Señor. Yo quiero, Señor amado, ya no hacerlo a mi manera. ¿Sabe qué? María Magdalena se aferró al Señor de una manera, yo les decía hace un momento, tal vez comprensible, pero no correcta, porque ella quería hacer las cosas a su manera. Ella quería que el Señor se quedara, que no se moviera más. Si hubiera acontecido eso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero el Señor le dice: María, no, tengo que ir a presentarme a mi Padre, y voy a enviar el Espíritu Santo, al Consolador, y les conviene que yo me vaya. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y entonces le dice: tengo que ir a mi Padre. Escuche bien: y a vuestro Padre. ¿Sabe qué? El Señor estaba subiendo ahora un escenario. Él les había dicho horas antes: ya no les voy a decir siervos, les voy a decir amigos. Pero ahora Él estaba diciéndoles: ya no les voy a decir amigos, les voy a decir hermanos. Dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Sabe por qué? Porque juntamente con Cristo nos ha hecho coherederos de la gracia, de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es, mi amado hermano, lo que el Señor quiere que hoy tú y yo podamos recibir, podamos creer que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, que sus planes son planes de bien y no de mal, mi amado hermano, que Él quiere el éxito y la felicidad, la paz y la tranquilidad en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, mi amado hermano. Él quiere que tú puedas tener el verdadero reposo para tu familia, para tu vida. Señor amado, prepare su corazón. Padre bueno, estamos aquí delante de ti, Señor amado, reconociendo que necesitamos de ti, Señor.
Necesitamos de ti, Señor. Perdona, Señor amado. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor amado. Perdona, Señor amado. Límpianos, Señor amado. Mira, Señor, en nuestro corazón si hay alguna raíz de amargura, si hay alguna falta de perdón, Señor. Y yo te suplico, Señor, ayúdanos a perdonar. Hoy decidimos perdonar, así como también tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre bueno. La palabra del Señor dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, se lo partió. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, porque podemos participar, Señor, de tu mesa. Al partir este pan, Señor, y al recibir una porción, estamos reconociendo que somos miembros de tu cuerpo, de tu carne, de tus huesos, que somos uno solo. Por eso en esta hora te pedimos que si alguna amargura, Señor, en nuestro corazón tomó lugar, si algo no hemos perdonado, Señor amado, si algo nos lastimó, si algo, Señor amado, nos estuvo ahí anclando, ahora renunciamos y perdonamos, Señor. A quien nos haya hecho daño, a quien nos haya ofendido, perdonamos. Decidimos perdonar, así como dice tu palabra. Y si alguno tiene queja el uno del otro, perdone, así como también Cristo nos perdonó. Gracias, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor. Gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor. Tu cuerpo que por nosotros fue inmolado, hecho una sola llaga, el precio de nuestra paz, de nuestro reposo. El precio, Señor amado, de nuestra salud. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Por eso en esta hora, Señor amado, nos acordamos de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran enfermos de diferentes, Señor, dolencias. Te pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Para los que están luchando, Señor, con el COVID, Padre, tu mano poderosa, Señor, para ti nada es imposible. Por nuestro hermano Erasmo, Señor, te pedimos, pon tu mano poderosa sobre él, Señor amado. Oh Santo de Israel, porque por tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias. Participe del pan. Asimismo dice la palabra del Señor, tomó la copa después de haber cenado y le dijo a sus discípulos, esta copa es símbolo del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor amado. Gracias, Señor, por esta sangre preciosa derramada, Señor, en la cruz del Calvario, Señor amado, hasta la última gota, Señor amado. Tú derramaste por nosotros, Señor amado, tu sangre preciosa, Señor, tu sangre que nos limpia, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Perdona, Señor amado, nuestros pecados, límpianos. Tómanos de la mano derecha, Señor, y guíanos por el camino recto, Señor amado. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
participe de la copa de la gracia. Gracias, Señor amado, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de participar de tu mesa. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Porque te entregaste, Señor amado, para redimirnos, Señor, para salvarnos, para que se restaure la comunión contigo, Señor. Y queremos nosotros, Señor, entrar en tu reposo, en comunión contigo. Padre, gracias por este mes que ha pasado. Reconocemos tu mano de misericordia sobre nosotros, la provisión, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada problema y por cada solución, Señor. Y queremos entregarte este nuevo mes que empieza, Señor amado, en tus manos, Señor. Bendice, Señor, te suplico a tu pueblo. Bendice, Señor, su entrar y su salir. Bendice la obra de sus manos. Bendice el empleo. Bendice la empresa, el negocio, la compañía, el proyecto, el emprendimiento. Bendice, Padre, la propiedad. Bendice la siembra, la cosecha, la producción, Señor amado. Bendice, Señor amado. Bendice la obra de las manos de tus hijos, Señor. Haya, Señor, alimento en cada casa. La provisión para cancelar, pagar, cumplir con cada obligación, Santo de Israel. Así te pedimos, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Como dice tu palabra, traed los diezmos al alfolí. Tus hijos, Señor, han venido conforme han propuesto en sus corazones, trayendo con alegría, Señor, con amor a tu casa, Señor amado. Padre, haya alimento en tu casa, Señor, lo necesario para cumplir con cada obligación, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Puede ir en paz. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.